Hola, vengo a presentarles o a exponerles la gerencia de proyectos, parte 2. La materia es ingeniería económica y yo, Juan Carlos González Garcés, les voy a exponer. El contenido es: uno, gestión de recursos; 2, gestión de las comunicaciones; 3, gestión del riesgo; y 4, gestión de las adquisiciones; quinto, gestión de los interesados. Gestión de recursos. Los proyectos no son solo planillas de cálculo, diagramas o planes, por decirlo así. Las personas son las que harán realidad un proyecto exitoso. Y de allí la importancia de saber liderarlos, motivarlos y retribuirlos de manera apropiada. Desarrollaremos los siguientes conceptos, que sería: uno, procesos de gestión de recursos humanos; 2, planificar la gestión de los recursos humanos; 3, tipos de poder, roles y responsabilidad del equipo; adquirir el equipo, desarrollar el equipo, gestionar el equipo y la gestión de conflictos. Los procesos de gestión de los recursos humanos. Bueno, son 4 los procesos de la gestión de los recursos humanos y son: el primero, planificar la gestión de los recursos humanos, donde se definen los roles, responsabilidades y habilidades de los miembros del equipo, como así también las relaciones de comunicación. 2, adquirir el equipo, donde se tienen los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades. 3, desarrollar el equipo, donde se mejoran las competencias y las habilidades de interacción entre los miembros del equipo. 4, gestionar el equipo, donde se monitorea el desempeño individual y grupal de cada persona. Planificar la gestión de recursos humanos. Bueno, ¿qué se necesita para esto? Se necesita para cada actividad, para cada actividad, qué pena, como son las relaciones formales e informales de cada organización, cuáles son las diferencias culturales o idioma, los niveles de confianza y respeto que existen entre las personas, las alianzas informales entre los trabajadores, cómo es la estructura de la organización, si es funcional, matriarcal o por proyectos, matricial o por proyectos, si existen convenios colectivos de trabajo, cuál es la distancia que separa físicamente a las personas y qué tipo de poderes existen en la organización. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Organigramas y descripción de cargos, esquemas donde se explica el cargo y nivel jerárquico de la persona, que pueden ser diagramas jerárquicos o diagramas matriciales. Creación de relación de trabajo, que serían las conexiones, como por ejemplo organizar todos los bienes por la tarde o una reunión informal con los miembros del equipo. Y teoría de la organización, que provee información sobre los comportamientos de la persona y las organizaciones. ¿Qué voy a obtener al final? Voy a obtener roles y responsabilidades. Voy a obtener un organigrama donde se establece el nivel jerárquico de los miembros y un plan de dirección del personal, que en este plan se detalla cómo se adquirirá el personal, el histograma de recursos y la política de liberación y reintegro de recursos. Adquirir el equipo. Adquirir el equipo ocurre durante la ejecución del proyecto y, sin embargo, el equipo de trabajo es necesario para poder llevar a cabo una buena planificación. En los grandes proyectos no se contrata a todos los trabajadores antes de comenzar con la ejecución, sino que se planifica con los miembros claves del equipo y durante la ejecución comienzan a incorporarse la gran parte de trabajadores. Durante el proceso de adquirir el equipo de trabajo, el director del proyecto deberá conocer las personas que han sido previamente asignadas, negociar para obtener los mejores recursos posibles, conocer bien las necesidades y prioridades de la organización, contratar nuevos trabajadores externos e internos y conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales. ¿Qué se necesita para empezar? Necesitamos roles y responsabilidades, organigramas y plan de recursos humanos, ambiente, disponibilidad, capacidad, experiencia e intereses. Las herramientas que vamos a utilizar serían la asignación previa, personas que ya han sido asignadas al proyecto, negociación, que es negociar los mejores recursos para el proyecto, la adquisición, que es realizar contratación externa o una tercerización, equipos virtuales, que es cuando las personas no están en el mismo lugar físico, que se pueda coordinar los equipos de trabajo remotos o con o tecnologías como el Internet o videoconferencias.
Decisiones multicriterio, que es seleccionar el equipo considerado, diferentes criterios ponderados en función de las necesidades del proyecto. ¿Qué va a obtener al final del proceso? Asignación del personal de las actividades del proyecto, disponibilidad o calendario de recursos, que sea para conocer con exactitud el momento en que se tendrán los recursos disponibles para realizar el cronograma realista. Desarrollar el equipo. Cuando el proyecto está en ejecución hay que desarrollar las capacidades individuales y grupales de los miembros del equipo. ¿Qué necesito para empezar? Necesito un plan de gestión del personal y personal asignado y calendario de recursos. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Vamos a utilizar habilidades interpersonales, que un buen director del proyecto requiere con habilidades de liderazgo y motivación para el trabajo en equipo. Vamos a hacer capacitaciones, actividades de formación para mejorar competencias, actividades de desarrollo en equipo, que sería el trabajo en equipo. Vamos a tener reglas básicas, que es establecer normas de convivencia. Vamos a hacer coubicación, que es colocar los miembros del equipo del proyecto en el mismo lugar físico de trabajo. Reconocimiento y recompensas, que es utilizar un sistema de incentivos para premiar comportamientos positivos. Herramientas para la evaluación del personal, que son encuestas aptitudinales con pruebas de habilidad y grupos de enfoque, entrevistas focalizadas y demás herramientas para facilitar el trabajo. ¿Qué va a tener al final? Vamos a tener una evaluación del desempeño del equipo, donde se elaboran informes de las competencias adquiridas por los trabajadores. Dirigir el proyecto. Durante el proceso de ejecución, el proyecto se dirige realizando actividades tales como el seguimiento del desempeño de miembros del equipo, retroalimentación del equipo y resolución de conflictos y polémicas. Para empezar se necesita primero personal asignado, roles y responsabilidades, informes de desempeño del proyecto, registros de incidentes o polémicas, que es una ficha donde se lleva el cambio, donde se lleva a cabo un seguimiento del conflicto ocurrido y su estado de resolución. Las herramientas que se van a utilizar es la observación y conversación, evaluaciones de desempeño, donde las personas reciben una retroalimentación de su desempeño en el proyecto, como por ejemplo la utilización de un sistema de retroalimentación de 360 grados, donde se pregunta el desempeño de una persona a todas las personas que trabajan con ella. Y es demasiado útil para aclarar los roles. Y la gestión de conflictos. La gestión de conflictos es una de las cualidades más importantes que debe tener el director de proyectos, ya que los conflictos son inevitables y si esas opiniones contrapuestas son bien manejadas, puede ser algo positivo para el proyecto. Gestión de las comunicaciones. La principal habilidad del director del proyecto es saber comunicar, no importa el título que tengas y en qué profesión te hayas especializado. Si no aprendes a comunicar de manera efectiva, no conseguirás proyectos exitosos. Procesos de comunicaciones. Los tres procesos de la gestión de comunicación son, primero, planificar la gestión de comunicaciones, que es determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto. Gestionar las comunicaciones, que es colocar la información a disposición de los interesados, y controlar las comunicaciones, que es comunicar el estado de avance del proyecto. Planificar las comunicaciones. ¿Qué necesito para empezar? Registro de los interesados. Las herramientas que vamos a utilizar serían análisis de requisitos de información, que es determinar los canales de información y las necesidades de información de los interesados. Tecnología de las comunicaciones, que es planificar qué tipo de tecnología se utilizará para distribuir la información teniendo en cuenta factores como la urgencia, disponibilidad actual de tecnología, competencia del personal, método tecnológico y entorno del trabajo, si es físico o virtual. Modelos de comunicación, donde la comunicación fluye entre emisor y receptor. Modelos de comunicaciones, distintas alternativas para compartir la información entre los interesados, por ejemplo, realizar una reunión interactiva. Y reuniones para poder planificar adecuadamente la comunicación. Serán necesarias reuniones presenciales o virtuales con los miembros del equipo y con los interesados claves. ¿Qué va a tener al final? Un plan de gestión de comunicaciones que incluye, entre otros, canales de comunicación, formatos y contenidos, personas responsables de comunicar, personas que recibirán la información, tecnología de las comunicaciones, frecuencia de la comunicación, glosario de términos comunes. Gestionar las comunicaciones. Durante la ejecución del proyecto, se deberá gestionar el plan de comunicación a los fines de informar en tiempo y forma
a los interesados sobre los avances del proyecto. Para empezar, se necesita un plan de gestión de las comunicaciones y un informe de desempeño. Las herramientas que vamos a utilizar serán la tecnología de las comunicaciones y los modelos de comunicación como métodos comunicacionales, como métodos de comunicaciones, perdón. Gestionar, gestionar las comunicaciones mediante emails, videoconferencias, bases de datos, internet, oficinas virtuales, presentaciones multimedia, reuniones, etc. Administrar los ruidos entre el emisor y el receptor y verificar que comprendan el mensaje, sistemas de gestión de la información, herramientas utilizadas para sistematizar la distribución y gestión de la información, por ejemplo, informes de desempeño, comunicados de prensa, menús de rutina y emails. Informar sobre el desempeño, distribuir los informes de desempeño con el estado del proyecto en relación a su línea base, porcentajes de avance y pronósticos. Sistemas de gestión de la información, herramientas utilizadas para sistematizar la distribución y gestión de la información. Y informar sobre el desempeño, que es distribuir informes de desempeño. ¿Qué va a tener al final del proceso? Va a tener comunicaciones del proyecto, informes de desempeño con el estado de los entregables y cronogramas, costos y demás. También va a tener actualizaciones del proyecto. Controlar las actualizaciones, las comunicaciones, perdón. Durante el proceso de controlar las comunicaciones, se asegura que los interesados reciban sus requisitos de información en tiempo y forma. Los informes de avance indican cómo se están utilizando los recursos y suele incluir información sobre el alcance del cronograma, los costos, la calidad de los recursos humanos y los riesgos y las adquisiciones. ¿Qué se necesita para empezar? Necesita un plan de gestión de comunicaciones, requisitos de información de los interesados, cronograma de distribución de la información, emisor-receptor, comunicaciones del proyecto, información sobre el desempeño de trabajo, estado de los entregables, registro de incidentes, mediciones del desempeño del trabajo, qué herramientas se puede utilizar, sistema de gestión de la información, registrar, almacenar, distribuir la información de manera sistemática, reuniones como por ejemplo reuniones de avance de proyecto. ¿Qué obtengo al final del proceso? Informes de desempeño que indican el estado de la situación atrás del proyecto y se basa en función de las líneas base y actualizaciones y solicitudes de cambio. Riesgos. Gestión de riesgos. La planificación de los riesgos es un área integrada del resto de las áreas de conocimiento. Con el análisis del riesgo se determinan las reservas para una contingencia de plazos y costos que se deben incluir en el plan de dirección del proyecto. Conceptos básicos del riesgo. Todos los proyectos tienen implícitos algún tipo de riesgo. Podemos decir que el riesgo es algo desconocido que si se produce afecta en forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. Por lo tanto, en un evento incierto puede ser algo bueno o malo. Podemos tener incertidumbre y riesgo, probabilidad de ocurrencia, que es un hecho improbable que tiene una probabilidad de ocurrir cercana a cero, pero puede pasar. Podemos tener un impacto, que es el riesgo que no se cuantifica solo por su probabilidad de ocurrencia, sino que también por su impacto sobre los objetivos del proyecto. Podemos tener valor monetario esperado, que se puede tener una buena estimación de los beneficios o costos esperados de un evento riesgoso si se multiplica su probabilidad de ocurrencia. Podemos tener riesgos desconocidos o imprevistos, reservas para la contingencia en caso de cualquier incidente y tenemos que tener una actitud frente al riesgo para poder tolerarlo. Proceso de gestión del riesgo. La gestión de los riesgos es el proceso sistemático de planificar, identificar y analizar, responder y controlar los riesgos del proyecto. Este proceso trata de maximizar las probabilidades de ocurrencia de los sucesos positivos y minimizar la probabilidad de ocurrencia de los sucesos adversos. Los 6 procesos de la gestión de los riesgos son: primero, planificar la gestión de riesgos, cómo se planifican y ejecutan las actividades de identificación, análisis, respuestas y monitoreo de los riesgos. 2, identificar los riesgos, qué riesgos afectan al proyecto. 3, realizar los análisis cualitativos de riesgos, que es estimar de manera cualitativa la probabilidad y el impacto de cada riesgo. 4, que es realizar análisis cuantitativo de riesgos.
Quinto, que es planificar la respuesta de los riesgos, que es planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar oportunidades y reducir amenazas. Y sexto, que es conocer los riesgos, monitorear y ejecutar los planes de respuesta al riesgo. Planificar los riesgos. ¿Qué necesito para empezar? Necesito planes como el alcance, el cronograma y el presupuesto, un acta de constitución y registros de los interesados. Las herramientas que vamos a utilizar son técnicas analíticas, análisis del riesgo por grupo de interesados, planillas de scoring y reuniones de planificación. ¿Qué tengo al final del proceso? Plan de gestión de riesgos, las componentes del plan, entre otros que son como metodología a utilizar, roles y responsabilidades del equipo de gestión de riesgo, presupuesto para la gestión de riesgo, categorías a utilizar, categorías de riesgo a utilizar, periodicidad para realizar los procesos de riesgo durante el ciclo de vida del proyecto, escalas de probabilidad e impacto de la matriz de riesgo. Tolerancia el riesgo de los grupos interesados y formatos de los informes. Identificar los riesgos. Una vez realizando el plan de gestión de riesgos, es necesario comenzar con la identificación de los eventos riesgosos que si ocurriesen afectarían el resultado del proyecto. Ya sea para bien o para mal, se debe prestar especial atención a la identificación de los sucesos que pueden afectar seriamente el proyecto. Aun cuando su probabilidad de ocurrencia fuese muy baja, ¿qué se necesita para empezar? Un plan de gestión de riesgos, planes de alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos humanos, registro de interesados, documentación del proyecto y las adquisiciones. Las herramientas a utilizar son revisión de la documentación, técnicas de recopilación e información, listas de control, análisis de presupuestos, que es revisar los supuestos utilizados en los planes del proyecto para analizar si están completos y si son consistentes, técnicas de diagramación, que son diagramas causa-efecto, y análisis de identificación de debilidades, amenazas y fortalezas. ¿Qué va a tener al final del proceso? Un registro de riesgos, documentos que incluyen los riesgos identificados, las posibles respuestas de las causas de los riesgos y las categorías de los riesgos. Planificar la respuesta a la gestión de los riesgos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Planificar la respuesta a los riesgos o identificar los riesgos. Bueno, la planificación de respuesta al riesgo consiste en desarrollar procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas que inciden en las oportunidades y disminuir las amenazas que inciden sobre los objetivos del proyecto. ¿Qué necesito para comenzar? Un plan de gestión de riesgos y un registro de riesgos. También vamos a utilizar planes de alcance, cronograma y presupuestos, acta de constitución, registros de interesados y las herramientas a utilizar son técnicas analíticas, reuniones de planificación y planes de gestión de riesgo, que son lo que va a tener al final. Que estos básicamente son los componentes de este plan, que son metodologías de utilizar, roles y responsabilidades del equipo, presupuesto para la gestión de riesgo, categorías de riesgos a utilizar, periodicidad para la realización, tolerancia de riesgo y formatos de los informes. Identificar los riesgos. Una vez realizado el cronograma
Una vez realizado el plan de gestión de riesgos, es necesario comenzar con la identificación de los eventos riesgosos que si ocurriesen afectaría el resultado del proyecto, ya que si para bien o para mal pasan, se deben prestar especial atención. Para empezar, se necesitan plan de gestión de riesgos, planes de alcance, cronograma, presupuesto, registro de interesados, documentos de proyecto de adquisiciones, y las herramientas para utilizar son revisión de documentación, técnicas de recopilación de información, listas de control, un checklist, análisis de presupuestos, que es revisar los supuestos utilizados en los planes del proyecto para analizar estos y que sean completos y consistentes. Técnicas de diagramación, que son diagramas causa-efecto, diagramas de flujo, y análisis de la identificación de amenazas y fortalezas. ¿Qué va a tener el proceso? Un registro de riesgos, documentos que incluyen los riesgos de identificación, las posibles respuestas y las causas, Realizar análisis cualitativos de los riesgos. El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados en este proceso. Los riesgos se ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los objetivos del proyecto. Se necesita para empezar un plan de gestión de riesgos, una línea base de alcance y un registro de riesgos. Herramientas a utilizar son evaluación de probabilidades e impactos a través de entrevistas con expertos que se estima cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo, una matriz de probabilidad, evaluación de calidad de los datos, que es examinar con exactitud la calidad, fiabilidad y consistencia de la información, categorización de los riesgos, que es agrupar riesgos por causas comunes, y evaluación de urgencia, que es evaluar qué riesgos requieren una respuesta rápida. ¿Qué se obtiene al final? Un registro de riesgos actualizados, prioridades de cada riesgo, categorías causadas y un listado de supuestos actualizados. Realizar análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo de riesgos se identifican la probabilidad de ocurrencia y el impacto para priorizar riesgos según su importancia relativa. ¿Qué necesito para empezar el análisis cuantitativo? Necesito planes, cronograma, presupuestos y riesgos y registro de riesgos. Herramientas a utilizar, vamos a utilizar entrevistas, vamos a utilizar varios tipos de distribución de probabilidad que se pueden realizar en el análisis del riesgo, como pueden ser uniforme, triangular, beta, normal, lot normal y demás. No es intención de bueno, distribución de la probabilidad también uniforme, distribución probabilidad triangular, distribución de probabilidad normal. Vamos también a usar el valor monetario esperado, que se obtiene al multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto en valor monetario, y árbol de decisión, que es un diagrama que se describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa, y modelado y simulación, donde se simulan los resultados que puede asumir el valor esperado. ¿Qué va a tener al final del proceso? Voy a tener un registro de riesgos actualizado, priorizando los riesgos cuantificados y la probabilidad de cumplir con los objetivos de tiempo y costos del proyecto. Planificar la respuesta a los riesgos. La planificación de la respuesta al riesgo consiste en desarrollar procedimientos y técnicas que permitan mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas que coinciden los objetivos del proyecto. Esto suele ser el proceso importante de la gestión de riesgos, pues es aquí donde se toma la decisión de cómo responder a cada riesgo identificado. ¿Qué se necesita para empezar? Un plan de gestión de riesgos y un registro de riesgos. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Para los riesgos negativos o amenazas se suelen utilizar las siguientes estrategias o herramientas: evitar interferir o mitigar o aceptarlas. ¿Qué herramientas? Bueno, las herramientas que vamos a utilizar serían evitar, que serían cambiar las condiciones originales de realización del proyecto; transferir, que es trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero; mitigar, que es disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto; aceptar, que es no cambiar el plan original. Una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso de que ocurra un evento negativo; explotar, que es realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto; compartir, que es aprovechar las sinergias de otra persona u organización; mejorar, que es realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y el impacto; aceptar, no cambia el plan del proyecto, que no cambiar el plan del proyecto;
y estrategias a respuesta de contingencia, que es diseñar estrategias que se utilizarían solamente en caso de contingencias. ¿Qué obtengo al final? Registro de riesgos actualizados, estrategias y acciones para cada riesgo y actualizaciones. Controlar riesgos. Durante la fase de control de riesgos se recopila información y se documentan los avances y evolución a través del tiempo. Este monitoreo brinda información actualizada acerca de los estados de cada riesgo identificado y permite identificar los riesgos nuevos, vigilar el estado de los riesgos residuales y secundarios y supervisar los cambios de perfil de riesgo debido a los factores exógenos o endógenos. Se necesita para empezar un plan y registro de riesgo, datos sobre el desempeño y proyecciones. Herramientas que se puede utilizar es reevaluación, una reevaluación que es identificar nuevos riesgos, auditorías que es documentar la efectividad de las respuestas implementadas en cada riesgo, un análisis de variación y tendencias que es comparar los resultados del proyecto con su línea base, una medición del desempeño técnico que es comparar los entregables del proyecto con las métricas de calidad, análisis de la reserva, que es comparar la reserva que está quedando en relación a los riesgos restantes. Reuniones de estado, que es colocar en la orden del día de las reuniones de avance los temas relacionados con la gestión del riesgo. ¿Qué obtengo al final del proceso? Informes de desempeño y solicitudes de cambio y actualizaciones. Adquisiciones. El director del proyecto no debe ser un experto en contrataciones y adquisiciones, pero si no maneja los conceptos básicos en esta materia, pondría a riesgo el éxito del proyecto. Firmar un buen contrato con los proveedores que abastecerán al proyecto es una excelente acción proactiva para disminuir los riesgos al comenzar la ejecución del proyecto. Procesos de gestión de las adquisiciones. Los 4 procesos de gestión de las adquisiciones, que serían primero, planificar las adquisiciones, que comprar, cuándo, comprar, cómo, documentar los requisitos de los productos y identificar los vendedores. Dos, que es efectuar las adquisiciones, contactarse con los vendedores para tener propuestas y presupuestos, controlar las adquisiciones y gestionar las relaciones con los proveedores y cerrar adquisiciones, que es aprobar y cerrar cada contrato. Planificar las adquisiciones. Durante la planificación de las adquisiciones se determina qué bienes y servicios deberán adquirirse fuera de la organización y cuáles podrán ser provistos internamente por el equipo del proyecto. ¿Qué se necesita para empezar? Un plan de alcance con un gran presupuesto, documentación de requisitos, registro de riesgos, registro de interesados y tipos de contrato. Los 3 contratos más utilizados son precio fijo, suma global, costos reembolsables y por tiempo de materiales. ¿Qué herramientas se va a utilizar? Análisis de hacer o comparar, determinar si es conveniente producir algún insumo del proyecto dentro de la organización o comprarlo por fuera del proyecto. Estudio de mercado y reuniones para examinar las capacidades de los proveedores que va a tener al final del proceso. Un plan de gestión de adquisiciones que se define cómo serán gestionados los próximos 3 procesos de las adquisiciones. Enunciado del trabajo de las adquisiciones, que incluye el alcance detallado de los productos que van a adquirirse, documentación de la adquisición, que son contratos de cronograma entregable, documentos técnicos, criterios de selección de proveedores, que serían precios, costos de operación y mantenimiento, y capacidad técnica, capacidad de gestión, respaldo financiero, decisión de hacer o comprar documentación que define insumos del proyecto, donde se producirán internamente o cuáles serán adquiridos a terceros o solicitudes de cambio. Efectuar las adquisiciones. Una vez el proyecto entra en su fase de ejecución, es necesario contactarse con los proveedores que van a vender los bienes y servicios complementarios para el proyecto y se aplican los criterios de evaluación para elegir quiénes están en los proveedores del proyecto. ¿Qué se necesita para empezar? Un plan de gestión de las adquisiciones, documentación de la adquisición, criterios de selección de proveedores, propuestas de los vendedores, riesgos relacionados con las decisiones de la contratación, decisión de hacer versus comprar, enunciado de alcance de adquisiciones, lista de vendedores calificados y acuerdos previos. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Conferencias de oferentes, que es colocar la documentación de todos los vendedores y responder dudas.
evaluación de propuestas, seguir un proceso formal para la selección de vendedores, estimaciones independientes, donde el comprador prepara sus propias estimaciones de costo para comparar con las otras propuestas enviadas, publicidad, técnicas analíticas, que es investigar sobre las capacidades de los proveedores, negociación de las adquisiciones, que deberían perseguir el objetivo de conseguir un precio justo. ¿Qué tengo al final del proceso? Vendedores seleccionados y acuerdos donde se incluyen los términos y condiciones de lo que debe entregar cada una de las partes, comprador y vendedor. Controlar las adquisiciones. Mientras el proyecto está en ejecución, es necesario hacer un monitoreo y control de los distintos contratos. Se debe evaluar si los entregables están acordes a los términos contractuales y realizar la gestión de los pagos. Además, se lleva a cabo la evaluación del desempeño del vendedor para realizar si tienes competencias suficientes para seguir siendo proveedor de bienes y servicios del proyecto. Se necesita para empezar un plan de adquisiciones, solicitudes de cambio aprobadas y datos e informes de desempeño. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Sistemas de control de cambios de contrato, revisión del desempeño de las adquisiciones, que es evaluar si el vendedor cumplió con el alcance de la calidad, los costos y el cronograma según términos de referencia del contrato, sistemas de pago, revisiones y aprobaciones de los pagos de los proveedores, administración de reclamaciones, que es gestionar incidentes, reclamos, impugnaciones y apelaciones cuando las partes no están de acuerdo, sistemas de gestión de registro, que es llevar un índice de toda la documentación relacionada con el contrato para archivar y recuperar todos los documentos de manera eficiente. Y lo que va a tener al final del proceso es informes sobre el desempeño de los trabajos, sobre el desempeño del trabajo de los proveedores y solicitudes de cambio de actualizaciones. Cerrar las adquisiciones. Durante el proceso de cerrar las adquisiciones se verifica que los bienes y servicios entregados por los vendedores cumplen con los términos contractuales. Este proceso es complementario al cierre del proyecto, integración y suele incluir las actividades de cierre. ¿Qué se necesita para empezar? Documentación de los documentos de la adquisición, contratos de cronograma entregables, cambios, documentos técnicos de desempeño. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Auditoría de la adquisición, revisión formal y sistemática de todos los procesos, acuerdos negociados, que se suele utilizar la negociación para el cierre definitivo del contrato, sistemas de gestión de registros, que es archivar de manera indexa y ordenada toda la documentación, y adquisiciones cerradas y actualizaciones, que es lo que tengo al final del proceso. Interesados. La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar las relaciones con todas aquellas personas y organizaciones que se verán afectadas en el proyecto o que afectarán de alguna forma el proyecto. Proceso de gestión de los interesados. Los cuatro procesos de gestión de los interesados son identificar los interesados, realizar un listado de todas las personas y organizaciones que de alguna manera se verán afectadas, planificar la gestión de los interesados en función de necesidades y expectativas de cada grupo, gestionar la participación de los interesados, comunicarse de manera frecuente y proactiva, controlar la participación de los interesados, que es realizar un seguimiento de las relaciones y comportamiento de los interesados a lo largo del proyecto, y identificar los interesados. Los interesados son todas aquellas personas y organizaciones cuyos intereses pueden ser afectados de manera positiva o negativa en el proyecto, como así también todos los que influyan sobre el proyecto y todos los que perciban que se verán afectados por el proyecto. Se debe identificar los interesados desde el comienzo del proyecto para analizar sus expectativas y su poder de influencia en el proyecto. Se necesita para empezar un acta de constitución del proyecto, documentos de adquisición, herramientas a utilizar serían el análisis de los interesados, que es identificar los intereses y expectativas. ¿Qué obtendrá al final del proceso? Un registro de los interesados, que es un documento donde se recopila toda la información de los interesados, por ejemplo, nombre, puesto de trabajo, rol en el proyecto, intereses, expectativas. Planificar la gestión de los interesados. Una vez que conocemos las necesidades, intereses y potenciales impactos sobre el proyecto de cada grupo de interesados, tenemos que desarrollar estrategias para gestionar la participación y el compromiso de los interesados con el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. Para empezar, necesitamos planes, recursos humanos y comunicación y un registro de interesados,
Herramientas a utilizar son técnicas analíticas donde se compara la participación o compromiso actual de los interesados versus el compromiso deseado según el plan. Lo que tendrá al final del proceso es un plan de gestión de los interesados, que incluye las estrategias que se llevarán a cabo para obtener la participación de los interesados. Gestionar la participación de los interesados. El director del proyecto es el responsable de llevar a cabo el proceso de gestionar la participación de los interesados en el proyecto. Durante este proceso se administran las comunicaciones con los interesados a fines de satisfacer sus necesidades y mitigar sus potenciales conflictos. ¿Qué necesito para empezar? Registro de interesados, plan de comunicaciones, registro de cambios para documentar los cambios. Las herramientas a utilizar son métodos de comunicación, reuniones, teleconferencias y emails, y habilidades interpersonales de gestión para generar confianza y en la resolución de conflictos, en la escucha efectiva hacia el cambio y negociación de oratoria y búsqueda del consenso. ¿Qué obtengo al final del proceso? Registro de incidentes, solicitudes de cambio y actualizaciones. Controlar la participación de los interesados. Durante el proceso de gestionar la participación de los interesados se lleva a cabo un monitoreo de los impactos del proyecto, los que los interesados y viceversa por su parte, cuando se le considera necesario, se mejora o corrige la estrategia y gestión de los interesados. Para pensar necesita un planes, cronogramas, recursos humanos y comunicaciones, registro de interesados, registro de cambios, registro de incidentes y datos sobre el desempeño, que es un porcentaje de avance. Las herramientas a utilizar son sistemas de gestión de información, que son procedimientos estandarizados para recopilar, almacenar y distribuir información del proyecto. Y lo que va a tener al final del proceso es informes de desempeño del trabajo, que es el resultado de analizar y procesar datos de desempeño, solicitudes de cambio y actualizaciones. Esta fue mi exposición. Muchas gracias por su atención.